La verdad que podríamos volver a casa por toda la bendición que hemos recibido en este culto. Siempre me pasa lo mismo cuando vengo aquí, que Dios me bendice enormemente. Disfruté la alabanza con Quique, todo este ejemplo del río, del agua, de cómo uno tiene que nadar en el Espíritu para realmente poder disfrutar de la gracia de Dios. Y ese ejemplo que dio Oscar, mi tocayo, del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y después no digo postre, plato principal acerca del servicio, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando dos de sus discípulos, Juan y su hermano, acicateados por su mamá, querían ocupar el primer lugar en el reino de Dios, ahí Jesús les dio una lección. Y estos dos le dijeron: queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda, ser como virreyes o el gran visir, el primer ministro, cuando tu reino se consume. Y los otros 10 que querían lo mismo se enojaron porque estos dos querían ocupar el lugar. Y allí Jesús enseñó que la autoridad en el reino de Dios no está basada en la dominación de uno sobre otro, sino en el servicio. Y el que dice: el mayor entre ustedes es el que más sirve. Así que este llamado a servir, porque, amados hermanos, Bolivia, esta hermana que mencionaron, esta mujer, no es Bolivia solamente. En cada ser humano que sufre hay un Cristo vivo, un Cristo encarnado. Y nosotros tenemos hoy este privilegio. No necesitamos entrar al lugar santísimo para ver a Cristo. Seguramente eso es necesario y maravilloso, pero Cristo está más cercano a tu vida, a la mía. Está en aquella persona que tiene hambre, que tiene sed, que está desnuda, enferma, herida, o aún en la cárcel. Y en todos esos lugares uno tiene un encuentro cercano a Jesús. Bueno, quería decirlo, pero ahora van a tener que soportar un poco, no nos podemos ir ya, aunque doy libertad. El que quiera volver a su casa, para mí, o sea, le doy la libertad yo, no vuestros pastores, ¿no? Pero no están obligados a escucharme, porque entiendo verdaderamente que Dios ya ha dicho lo que tenía que decir en esta mañana. Bueno, yo voy a continuar o comenzar entre ustedes, aunque algunas cosas ya he dicho en más de una ocasión en este lugar, pero los pastores de Buenos Aires, de la comunidad cristiana de Buenos Aires, que nos reunimos una vez por mes, bueno, habíamos estado bastante sin reunirnos, y muchos de ellos muy preocupados por un tema, que es, ellos lo titularon, me dieron el título, el deterioro de la familia en la actualidad. Y habíamos decidido, bueno, los hermanos decidieron que Ángel Negro compartiera esta palabra, pero él logró ir a un encuentro que hubo en Europa, en Portugal y en España, al que yo debería haber ido, pero bueno, por muchas razones no pude. Así que me dijeron a mí, para tocar este tema, un pobre reemplazo, digamos, ¿no? De alguien que tiene una estatura espiritual muy grande y que ha acumulado una gran sabiduría, no solo los carismas y los dones del Espíritu que posee, sino toda la revelación que el Señor le ha dado. Pero la verdad me interesó, el tema es un tema en el que he estado preocupado, y a raíz de esta responsabilidad comencé a investigar
y a buscar ayuda primero en el Señor y después en otras fuentes. Y bueno, hice un escrito muy rápidamente, que algún error tiene por ahí, porque no tuve mucha oportunidad, porque me habían pedido el escrito. Los pastores compartí esto el jueves pasado en lo que nosotros llamamos el presbiterio metropolitano, ¿no? Que incluye Capital y Gran Buenos Aires, y vienen hasta de Campana, Zárate, me parece, algunos hermanos allí, y me pidieron el escrito, así que tuve que darlo más o menos como estaba, y Jorge Pañota y Oscar Chamorro tienen ese escrito en PDF que yo envié a cada uno de los pastores, así que ustedes pueden pedirlo, vean ustedes cómo pueden repartirlo, porque es un tema tan amplio. Originalmente tenía 33 hojas. Bueno, creo que todavía tengo 33 hojas aquí, porque el tema es muy amplio, como es todo el concepto de familia, las circunstancias que cada familia vive, el orden de Dios para la familia, la crianza de los hijos, la relación entre los esposos. Es un tema sumamente amplio y sobre el cual Dios nos dio revelación. Así que yo en esta mañana no podré ni hacer una introducción, pero bueno, por lo menos daré algunos títulos que ustedes van a encontrar en ese trabajo escrito, que les va a ayudar a por lo menos tener datos de lo que está pasando. Creo que nadie duda de la crisis de la familia. Y nosotros los cristianos no tenemos ninguna duda que la familia en el mundo y en la iglesia está bajo el ataque de Satanás. Porque el diablo siempre ha intentado sabotear, destruir, dividir, obrar dentro de las dos instituciones creadas por Dios. La primera institución creada por Dios es precisamente el matrimonio y la familia, anterior a la iglesia, anterior a cualquier otra actividad humana, porque la familia, el matrimonio, no es un invento cultural del ser humano para vivir en sociedad, no, fue creada por Dios, es la primera institución y existe en cualquier cultura, en cualquier tribu. Lógicamente los modelos de familia no son todos iguales, y no responden todos al orden de Dios para la familia, a la voluntad de Dios, pero en todo lugar existen familias, ¿no? Es la primera vez en la historia que el ser humano en el mundo occidental, los filósofos, los ideólogos, proponen una organización humana sin familia, donde los seres humanos, perdonen la expresión, son pollos de incubadora, ¿no? Que nacen al calor de una lámpara y no tienen ni padre, ni madre, ni pertenencia, ni identidad sexual, no tienen identidad humana, no son nada. Y por eso es tan importante tocar este tema, ubicarnos en la realidad que nos toca vivir y buscar en el Señor los recursos para poder tener respuestas a tantos interrogantes que tenemos. Muy bien, tenemos que mirar lo que pasa en el mundo primero, pero también lo que nos pasa a nosotros, la familia dentro de la iglesia, porque nosotros no somos del mundo, pero ¿dónde estamos? En el mundo. Y nada de lo que ocurre, ninguno de nosotros puede decir que no nos impacta la realidad de lo que está ocurriendo y del pensamiento del entorno sociocultural donde nosotros estamos inmersos. Los monjes, miles de años atrás, viendo toda la maldad del mundo, se refugiaron en las ermitas y trataron de vivir aislados, pero es imposible aislarse del mundo, y algunos grupos cristianos, como los menonitas, los amish, que habrán visto en alguna película, intentaron aislarse del mundo y vivir
para precisamente evitar la influencia o el impacto, pero eso es realmente imposible. Por eso tenemos que buscar en Dios los argumentos, los recursos y la gracia para poder resistir la obra del diablo contra nuestras familias y tener victoria y al mismo tiempo poder ayudar a otros. ¿Por qué el diablo se centra en el ataque a la familia? Bueno, se centra porque Dios ha hecho todo en base al modelo, al paradigma de familia. Cuando Dios se revela a sí mismo, se revela ¿en qué figura? En la figura del Padre. Y precisamente es Jesús, aquel que, como hijo unigénito del Padre, que reveló a sus discípulos el concepto de Dios como Padre. No lo veían orar, los 12 que caminaban con él, lo veían orar, esta comunión que Jesús tenía, y le preguntan, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Ellos querían tener, ¿y saben por qué? Porque el pueblo de Israel no tenía intimidad con Dios. En la versión castellana le han dado nombre a Dios, Jehová, pero en ninguna o casi ninguna otra lengua le han dado nombre. Yahvé, dicen otros, pero por ejemplo en la versión italiana es el Eterno. No mencionan con un nombre a Dios, y eso viene del antiguo pacto. El pueblo de Israel tenía tanta conciencia de su inmundicia, de su maldad, que no pronunciaban el nombre de Dios para no mancharlo. Ahora, bueno, uno puede deducir muchas cosas, pero imagínense lo que sería clamar, pedir, buscar socorro en un Dios tan lejano a tu realidad, a tus circunstancias que ni siquiera puedes nombrar. Entonces Jesús responde, cuando le dicen enséñanos a orar, ustedes van a orar así. Padre nuestro. Y miren, más allá de lo que significa la oración modelo que Jesús enseñó, a mí lo que más me impacta, y si no recordara de memoria el Padre Nuestro y solo recordara que cada vez que clamo, oro y pido algo, no se lo estoy pidiendo a un Dios extraño, un Dios que vive en el Olimpo, como era en la concepción griega, que era el lugar donde vivía el Olimpo, era el lugar donde vivían los dioses, no aquí entre nosotros. Cuando tú oras, cuando tú pides, cuando tú clamas, lo haces a un Padre amoroso que te ama, que tiene sus ojos siempre puestos sobre ti y que no es ajeno a nada de lo que te ocurre y que siempre está dispuesto, deseoso de intervenir en tu vida. ¡Qué bendición enorme! Por eso el diablo quiere destruir la familia, dentro de la familia quiere destruir al padre, porque matando al padre mata un símbolo, una figura de Dios que se ha revelado como el Padre. Y miren, el Espíritu Santo, ¿qué es? Bueno, muchas cosas, ¿no? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero a mí lo que más me llama la atención, que el Espíritu Santo, lo define así el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, es el Espíritu de adopción. El Espíritu que da testimonio a tu espíritu que eres un hijo, una hija de Dios, de modo que puedes decirle a Dios, Abba, Padre. Nadie lo tradujo,
Lutero en alemán decía papito, querido papá. Qué diferencia, ¿no? Clamar, orar, pedir, buscar ayuda de un padre amoroso tan cercano a ti que le puedes decir papito, querido papá, ayúdame por favor. Por eso este tema es tan importante, por eso el Señor está inquietando nuestros corazones, y la verdad que ha habido un proceso en el mundo occidental. El mundo occidental es Europa y toda aquella influencia mundial que Europa estableció en el planeta Tierra. Toda América Latina pertenece a Occidente, Nueva Zelanda, Australia, muchos países que fueron colonizados por Europa se han organizado culturalmente y tienen valores que, en sociología se conoce como el mundo occidental. Y este mundo occidental, que tenía un fundamento, una raíz, un sostén en la tradición judeo-cristiana, ha dado la espalda a Dios, ha refutado a Dios. Y aquí lo he dicho, en el siglo XIX, el filósofo alemán Nietzsche, que era un profeta del diablo, pero profeta al fin, porque vislumbró el futuro, él dijo, Dios ha muerto. Y no quiso decir que había dejado de existir, porque ni creía que existía. Lo que él dijo es que Dios había muerto para el mundo occidental, para la cultura, y ahora el hombre era libre de hacer lo que él quería. Y dijo algo más que es obvio para cualquier persona inteligente. Dijo también, muerto Dios, han desaparecido los valores que en él se sustentaban. Y estaba refiriéndose, entre otras cosas, a la ética de los 10 mandamientos. Así que este proceso es un proceso viejo, es un proceso que se fue desarrollando en el transcurso de la historia, donde fue muy importante el impacto de la Revolución Francesa y del periodo que se conoce como la Ilustración o el siglo de las luces. Es muy apasionante seguir. El que tiene alguna inquietud, búsquese un librito de historia, porque ahí va a encontrar la obra del diablo a través de la historia. No solo los acontecimientos que han ocurrido, y muchos de los que él provocó, azuzando el pensamiento de muchos hombres, porque cuando el mundo occidental mató a Dios, que fue la Revolución Francesa la que eliminó al rey, que es figura también del padre de algún modo, no en todos los sentidos, también buscaba matar a Dios, matar al Padre. Y Nietzsche dijo del futuro, el futuro va a ser muy sangriento, ahora que no hay Dios. Y al otro siglo, en el 20, la primera, la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de 1,5 millones de armenios en el genocidio que los turcos hicieron con ellos, 11 millones de personas asesinadas en las cámaras de gas, en los campos de concentración, de ellos 6 millones judíos y el resto entre polacos, húngaros, toda clase de nacionalidades, muchos rusos que fueron matados en los campos de concentración y millones de muertos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, a tal punto que hubo gran cantidad de viudas y de huérfanos sin padre, porque el diablo comenzó a matar los padres hace mucho. ¿No es cierto? La mayoría de los muertos en la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron hombres, muchos de ellos padres de familia. Y aquí hay todo un proceso que yo les animo a estudiar. Pero fue un modo de decir, estamos en crisis, el nivel espiritual de la iglesia nunca será superior al nivel espiritual de las familias que la componen.
Y por eso es muy importante en el día de hoy, cuando todo está en decadencia, destruido, es muy importante la restauración de la familia y hace más necesaria la responsabilidad que nosotros tenemos de ser familias ejemplares que puedan brillar como una luz en medio de las tinieblas y mostrar a este mundo perdido que no hay mejor lugar en el mundo más dulce, como decía un viejo dicho, que el hogar. Que el hogar. Y yo veo, escucho, me informo porque es mi necesidad cuando uno tiene esta responsabilidad de buscar revelación y de abrir la Escritura, tiene la misma obligación de ver la realidad, Así que yo la miro a la realidad para interpretar las señales de los tiempos, para ubicarme en este mundo y lo que pasa en él y buscar las respuestas de Dios. Y uno ve a los famosos, pero vieron los famosos, sean actores, empresarios, políticos, lo que sea, que los diarios publican, y qué notable esta sociedad que gira alrededor del pecado. Hoy la televisión solo tiene programas de chimento, ¿o no? ¿Y a qué se dedican esos programas de chimento? A mostrar los pecados de la sociedad, las acciones, y uno ve eso, mi actual pareja, y que tuvo 5, el ex de esta con el ex del otro, y todo un merengue. Y yo digo, ¿será feliz esa gente? Quizás coleccionan relaciones sexuales, no sé, pueden hacer un récord ahí y recibir el Guinness de relaciones sexuales con diversas personas, pero yo me hago la pregunta, ¿alguien los amó alguna vez en la vida? Yo la verdad que creo que la respuesta es obvia, nadie los quiso y no quisieron a nadie. Vivir el individualismo extremo, y Dios es sabio, no hay nada más hermoso, más digno de ser vivido en el caso del matrimonio que un amor hasta que la muerte nos separe. Hasta, como dice una canción del mundo que cantaba el Divo, hasta mi final. Hasta mi final, porque aún en el final de si muere nuestro cónyuge, de alguna manera seguimos manteniendo en la memoria, en el recuerdo, en la historia vivida, aquel amor que nos unió y que podemos decir, alguien me ha amado en el mundo, me ha acompañado, así que no me vengan con cuentos, no son más felices, son solo más promiscuos. Y la verdad que en la sexualidad no creo que se pueda inventar mucho. No creo que una orgía dé más satisfacción que un lecho sin mancilla, para usar una palabra bíblica. La verdad que no lo creo, nunca participé en una, pero tonto no soy y no creo que puedan haber inventado nada, es solamente el descenso a un pozo ciego, a un pozo de inmundicia, una decadencia. Entonces es muy importante para nosotros tocar este tema y saber también lo que pasa en el mundo, porque lo que va a venir a la iglesia cuando evangelicemos van a ser personas destruidas, familias destruidas. Le escuché a un hermano decir que van a ser como un rompecabezas al que le falta una pieza. Y la verdad que es imposible armar un rompecabezas, intenten hacerlo, al que le falta, y yo digo que más de una pieza falta, no una. En este hecatombe, en esta crisis, en este deterioro de la institución familiar, que ocurrió para nosotros velozmente, aunque como dije tiene siglos, pero en estos últimos 50 años, digo 50 años porque es cuando nacimos como movimiento,
Los cambios que ha habido son enormes para mal, a tal punto que hoy no podemos basarnos solo en la revelación que Dios nos dio sobre el orden de Dios para la familia, que es inmutable. Lo que dice la Biblia es eterno hasta que Cristo venga. No vamos a cambiar nada, pero hay que entender qué es lo que está pasando para poder aplicar lo que Dios nos reveló en la realidad contemporánea. Porque la palabra de Dios también cubre lo que hoy pasa y también tiene respuesta sin cambiar la palabra, como algunos desgraciadamente han hecho, para resolver la situación. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Muy rápido lo digo, muy rápido. Bueno, esto no es un estudio mío, yo voy a compartir con ustedes algo que usé cuando hice la tecnicatura en prevención de adicciones en la Universidad del Salvador. Tuve que hacer una especie de, no de tesis, pero un trabajo, y ahí recabé algunos informes que me obtuve de la misma universidad. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Que no es solo en Argentina, es en todo el mundo occidental. En América Latina, en nuestros países, se agrega o suma el horror, de la pobreza y la miseria, la marginación que agrava todas las cosas. Pero esto ocurre en todo el mundo occidental. Bueno, ¿qué pasa hoy en la familia? Hay una disminución significativa de las parejas de primer unión. No sé, no lo preguntó el censo, pero creo que ya es muy posible que sean minoría en Argentina aquellas parejas que son de primer unión. No estoy hablando, por supuesto, de la gente que enviudó y se volvió a casar, ¿no? Estoy hablando de los divorcios, de la ruptura matrimonial o de la falta de un pacto matrimonial. Al mismo tiempo, hay un crecimiento muy grande de parejas ensambladas, donde personas que rompieron vínculos anteriores y que conviven entre sí con sus cónyuges anteriores, rompieron, se juntaron, conviven entre sí y hay allí hijos de los distintos matrimonios de los padres, ¿no? Los tuyos, los míos, era el título de un film, ¿y quién? Y los nuestros. Ahora suena lindo así, ¿no? Y a veces en la opinión, en los fomentadores de la destrucción de la familia, lo presentan como algo normal, que se vive en paz, que están todos contentos, que los hijos están más contentos con la nueva mamá o con el nuevo papá. Eso no es verdad. Y nosotros en la tarea pastoral lo sabemos, porque hemos conocido situaciones y todo el dolor, y en la mayoría de los lugares hay resentimiento, hay amargura en aquellos hogares que han sido destruidos, y todo lo que ocurre allí, aumento considerable de personas que conviven sin pacto matrimonial. Sin pacto matrimonial. Hoy se juntan, ¿no? El término común. No digo esto con juicio, Digo, esto es lo que está pasando, no estoy diciéndolo con juicio. Me acuerdo años atrás, no me acuerdo, 5 o 6 años atrás, en General Las Heras, donde yo vivo, allí hay una pequeña congregación donde yo no me reúno, pero se reúne mi familia, y bueno, se ganaron una parejita que estaba juntada. Así que bueno, cuando ellos se convierten, se quieren bautizar y todo eso, entonces se casaron. Y yo oficié el matrimonio, y vinieron todos los amigos. Y todos los que vinieron, pues toda gente muy joven,
estaban todos juntados y nadie podía entender, pero ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué diferencia hay? Era tan extraño para ese entorno social, ese círculo de amistades, era algo traído de la prehistoria, casar, y cada vez va a haber más relaciones, porque también si uno tiene el pensamiento que las relaciones son efímeras, ¿qué quiere decir efímera? Que duran lo que dura el carnaval. Por 4 días locos recibe una canción. ¿Para qué nos vamos a preocupar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a firmar? ¿Cuánto vamos a durar juntos? Después tenemos muchas personas que eligen vivir solos. No significa que no estén relacionados con alguien y que hagan todas las cosas que los seres humanos hacen entre hombres y mujeres, desde compañerismo, salir a juntos, comer juntos, relaciones sexuales, pero no conviven. ¿Por qué? Bueno, porque es una expresión del individualismo y la relación con el otro no está basado en el amor, como nosotros lo entendemos, el amor romántico. Está basada en el amor propio. Necesito un compañero, una compañera para disfrutar la vida, para viajar, para comer y para desahogarme, lo digo entre comillas, sexualmente, pero no quiero una relación formal. Ahora, fíjense, es un cambio notable. Hay en los bolsones de pobreza lo que se llama familia solidaria o familia muchos, nuclear. ¿Nuclear por qué? Porque conviven distintos jefes o jefas, hoy podemos decir de familia, en la misma casa, porque no hay dinero para tener casa propia. Y en lugares, a veces yo conozco una mujer, una hermana que estamos intentando ayudar, que se han convertido, ahí también en General Las Heras, que viven 10 en una pieza para dormir a la noche. Una cosa espantosa, promiscuidad, toda clase de sucesos de violencia, de perversiones o violaciones. Ahí ocurre de todo, porque se fomenta precisamente por la promiscuidad, primero por la falta de valores morales, ¿no? Porque todos nosotros podríamos dormir juntos y si tenemos valores morales no ocurriría ninguna cosa, pero en un ambiente como el de hoy, imagínense. Bueno, a esto hay que sumar las uniones entre personas del mismo sexo, mal llamado matrimonio igualitario. Y no debemos aceptar esa denominación, porque la palabra matrimonio viene de matriz y está relacionada con el matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre dos personas del mismo sexo. Y no solo se ha legalizado esa unión homosexual, que la palabra homosexual involucra el lesbianismo también, Puede haber parejas de mujeres y es lo mismo, para Dios es el mismo pecado, ¿no es cierto? Tienen ventajas o derechos, no sé cómo decir, ¿qué derecho? Derecho de adoptar, por ejemplo. Derecho de criar un niño, una niña, que no va a tener o papá o no va a tener mamá, según... ¿Por qué? Porque la idea es que da lo mismo, que uno puede ser una persona sana psicológicamente, aunque no haya tenido padre ni madre, aunque fuera criado por un elefante, un gorila o cualquier tipo de situación. Eso es una gran mentira, es ignorar la psicología, la psiquiatría, toda la verdad que el hombre ha aprendido, porque son ciencias igual que la química, la física, y no se puede negar la verdad. Bueno,
Y hay también el alquiler de vientres, lo que también se llama el vientre subrogado. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo espiritual? No tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, porque esto es lo que hizo el diablo en nuestras narices. Y ahora juntamos los cadáveres. Bueno, el vientre subrogado es parte de la injusticia social y de la pobreza. Porque díganme, las hermanas que fueron madres aquí, díganme, ¿por qué razón ustedes aceptarían recibir un óvulo fecundado, implantado y aguantarse un parto, estar 9 meses embarazada y aguantar? No lo haría ninguna mujer eso, no se hace por altruismo, digamos, o por hacerle un favor a Flavio Mendoza, o a Ricky Martin, o al muerto Ricardo Ford. No, no se trata de hacer un favor. Alquilan el vientre por dinero, porque son pobres, porque es injusto. Y algunos de los que alquilan vientre hablan de la injusticia social, pero se aprovechan de ella. Muchas veces que en Estados Unidos la mayoría de los vientres en alquiler son de mujeres afroamericanas, porque son las más pobres. Y como el óvulo no es de ella, porque eligen, ¿vieron? Eligen, se parecen todos. Los hijos de concebidos aquí por vientre alquilado, que fueron todos a Estados Unidos, ustedes mírenlo, miren la foto de los niños, yo lo hice, son todos iguales. Para mí fueron al mismo banco de esperma y el óvulo será de alguna, ¿no? Pero todos son rubios de ojos celeste, este concepto occidental que el rubio de ojos celeste es de la raza superior, ¿no? Con la nariz mía no van a elegir a ninguno. Ya cuando ven la foto dicen, de este no. Ahora, lo digo como chiste para no llorar. Para no llorar. ¿Qué será de esos niños? Nos vamos a enterar en el futuro. Nos vamos a enterar en el futuro, pero vamos a ver el desastre de esos niños criados sin madre y sin padre, y algunos exhibidos, vieron eso, algunos hacen reality con... Sí, hay uno que es periodista, locutor, qué sé yo, no lo voy a nombrar para no, pero lo lleva por todos lados, y gana plata exhibiendo el bebé. Ahora imagínense ese bebé exhibido de nacimiento como un mono, como algo de zoológico, que la gente va a mirarlo para ver, y le van a dar a un hombre el premio de la madre del año, ¿no? Como ya le dieron a Florencio el título de la mujer del año alguna vez. La mujer del año. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos, está todo al revés, todo pata para arriba. Bueno, ahora tenemos que agregar una gran cantidad de mujeres solas con varios hijos concebidos de distintos hombres, donde nunca ha habido un padre, una figura masculina viviendo en ese hogar, ni criando a los hijos. Y de ya digo, miren, el hombre, el varón, nunca estuvo tan libre como hoy. Ni siquiera tiene la obligación de ser padre. Porque con la ley del aborto, ¿quién decide asesinar al hijo que tiene en el vientre? ¿Quién decide? La mujer. Es mi decisión, el hombre no interviene ni miren, la ley autoriza a una mujer casada a abortar sin decirle a su marido. Lo mismo a una niña de 13, 14 años, abortar sin informar a sus padres todavía.
Entonces imagínense un hombre sin Dios, un hombre pecador, un hombre que no tiene ningún interés en formar una familia y tiene relaciones por ahí y la mujer con la que se acostó le dice, vos quedé embarazada. Bueno, chao, si te he visto no me acuerdo, y no tiene ese varón la obligación de matar a ese niño, lo va a matar la madre. Tremendo, tremendo, y muestra el grado de descomposición que tiene nuestra sociedad. Ahora, imagínense, en una de nuestras congregaciones hay una mujer que tiene 5 hijos, 2 varones, 3 mujeres. Nunca hubo un padre presente, no sé si todos son de la misma persona, el mismo padre, pero las 3 hijas, 15 la menor, ahora tiene 16, todas concibieron bebés sin que alguna no sabe ni quién es el padre o quién fue el padre. No creo que ni haciendo un análisis genético lo podrían descubrir. Entonces, hay todo ahí una cosa terrible que está ocurriendo y imagínense esta mujer, esta familia que yo digo se convirtió. Y no saben cómo hablamos del orden de Dios para la familia, a esta familia donde nunca hubo un hombre. ¿Cómo hablo del Padre? ¿Qué digo del Padre? En un encuentro que tuve que me pidieron a mí hablar sobre la paternidad, vino esta familia, vino toda con sus niños. Y yo tenía que hablar del Padre, una cosa que no... Entonces, tenemos que buscar sabiduría de Dios y tiene que haber una responsabilidad para varones, los varones que estamos aquí. Vamos a tener que ser el padre que no tuvo de muchas personas. Ya no solo va a ser algo espiritual, el discipulado, la paternidad espiritual, va a haber que agregarle una especie de paternidad sustituta, sobre todo con los jóvenes varones, porque están en mucho riesgo. Bueno, la aparición de la red, la internet, como un factor moldeador, transmisor de valores, educativo más poderoso que la escuela, con más penetración en nuestros hijos y adolescentes aún que la opinión paterna o materna, y esto es una verdadera revolución. Y a los que somos ancianos es un tema que nos cuesta. Yo la verdad intento, ¿vieron? Pero me hago cada lío, borro lo que escribo, me desaparece, toco un botón y explota todo. Y mi nieta de 10 años viene y me dice, pim, pum, esto es así, abuelo, mira, pim, pam, pum, en 10 años. Y me explica, esto es lo que hiciste mal. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo combatir? Y tiene un acceso que es más llamativo, ¿no? Hay luces, videos, los chicos están hipnotizados. Horas ahí, que los muñequitos que se mueven, que hablan, que esto, que el otro. Podemos cambiar la historia, vivir un mundo de fantasía, porque el mundo virtual es un mundo de fantasía. Ahora vieron, le van a poner a uno unos cascos, no sé, unos visores, y uno va a ver, va a viajar por todo, va a ir al planeta Marte, volver todo fantasía. Y un poco ahora eso nos quita de la realidad. Produce adicción. Contra que ya no había adicciones, apareció esto que tiene casi más poder adictivo que la cocaína, y hay gente que ha muerto. Hay chicos que se han quedado tantas horas sin comer y sin dormir, atrapados ahí, que se han muerto. Es una cosa increíble. Bueno, y la familia que aparece, que funciona, la gran mayoría son familias que no funcionan, son disfuncionales.
hay confusión de roles, no se sabe quién gobierna, que en un lenguaje más técnico es patología de la jerarquía. Hay toda clase de anormalidades, descuido de los padres a los hijos en los ciclos evolutivos de la vida de un adolescente. Cuando el padre y la madre no están presentes en el adolescente en su devenir y en su proceso de madurez no se identifica con los padres sino con los pares. Y los pares muchas veces son los ídolos mortíferos, como fue Maradona, por ejemplo, ¿no? Un ídolo mortífero. El dios Maradona es el demonio Maradona. No lo digo por él, pobre. Ojalá que en el último minuto, de alguna manera, el Espíritu le haya hablado. Pero que nos mató a todos, es verdad. Porque popularizó la droga. Y de alguna manera demostró que uno se puede drogar y todavía hacen plata con Maradona, ¿vieron? Todavía están repartiéndose los restos como las hienas, comiéndose la carroña de su cuerpo material, ¿no? De lo que ha dejado allí, porque sigue siendo un negocio. Yo vi en Nápoles el altar al dios Maradona. Al dios Maradona, un ídolo mortífero. Lo menciono a él porque lo conocemos todos. Pero no es el único. Y todos estos emergentes que son los de como elegante, ¿no? Elegante sería, no sé, como mamma mía. Mamma mía, y yo veía, ¿no? Una vez hablaba una feminista, qué sé yo, y después lo pusieron a una canción que cantaba, que era un mamarracho, porque ese no canta, habla. No entona, eso no es Mozart, o Schubert, o Pavarotti. Y habían hablado en el programa del feminismo, de ni una menos, qué sé yo, del valor de la mujer, y después ponen una música, un video de donde, mamma mía, había unas damas ahí, no sé cómo llamarle, pobres mujeres, exhibidas de la peor y más baja manera. Una contradicción. Entonces, el niño no crece como debe, se convierte en un adolescente enfermo. Y termino con algo, y dejo lo demás para otra ocasión, que en todo este drama, la psicología, la psiquiatría, los sociólogos hablan de la desaparición del padre y añadido o como causa se debe a la crisis de la masculinidad. Y aquí he recurrido a dos autores, uno Leonardo Bosch, que es un teólogo que fue sacerdote franciscano, se casó, dejó los hábitos, filósofo, psiquiatra y también escritor. Más allá de que no comulgo con él en muchas cosas que hizo, algunas cosas que dicen son reales sobre este tema, la crisis de la masculinidad y la desaparición del padre. Y el otro es un autor italiano, Luigi Soja, que es psicoanalista, escritor, ensayista, que escribió varios libros y sobre todo uno que está totalmente dedicado a la crisis de la masculinidad y a la desaparición del padre, que se llama El gesto de Héctor. Y la verdad que el padre ha desaparecido. Yo no voy a profundizar el tema hoy, digo que este es uno de los grandes dramas contemporáneos. ¿Por qué? Porque el padre es ¿quién?
o el único, que puede separar, romper la relación de los hijos con la madre. El padre es el encargado de introducir al niño en su evolución en el mundo transpersonal, en la sociedad. No es la madre. No es la madre. Fíjense, yo digo, lo más parecido al paraíso debe ser el vientre de la mamá, ¿no? Uno está ahí, recibe alimento, el líquido amniótico lo equilibre como un amortiguador, ¿no? Si todo va bien en el embarazo, ese niño, y cuando la mamá ya nacido amamanta, un bebito, una bebita, el niño, dicen, reconoce los latidos del corazón de la madre. Hay una unión ahí que es buena cuando nace, pero debe romperse porque el mundo no es igual al vientre o al regazo de la madre. Afuera hay hostilidad, hay muchas cosas que nos afectan, hay conflictos, hay otras personas que se relacionan entre ellos, que trabajan, que se sacrifican, y en todas estas relaciones hay problemas que uno tiene que resolver y se reciben muchos ataques, lo digo entre comillas. ¿Y quién es el encargado de enseñar al hijo? No digo que la madre no tenga nada que ver, pero es obvio que es el padre, ¿no? Es el padre. Es el puente entre la madre, la familia y el mundo de alrededor, ¿no? Y este padre es el que enseña al hijo o hija los límites y la autoridad. La autoridad. Yo me imagino un bebé, ¿no? Que la mamá que lo acaricia, le da algo, y de pronto habla, pero con voz de tango aparece el padre. Ya el niño debe, hay algo ahí. Y anoche conté, cuando nació nuestro primer hijo, Esteban, ahora. Yo no tenía ninguna experiencia, bueno, y yo veía a mi esposa que lo agarraba y con una y cuando me lo dieron la primera vez ahí, yo no sabía cómo, me parecía que se iba a desnucar, ¿vieron? Porque me mueven la cabeza raro los bebés, y digo, yo lo voy a matar, y ahí, bueno, así yo estaba, y lo tenía como si fuera un, no sé, algo, y un día digo, ¿qué hago con mi hijo, con esta criatura? ¿Qué hago? Yo no puedo hacer lo que hace la madre. Y ahí me vino, lo agarré y dije, lo tiré para arriba. Y salió volando por ahí, como el hombre ese que le ponen un cohete en la espalda, y salió así. Y después lo agarré. Yo creo que él ahí aprendió una gran lección, que podía correr peligros en la vida, como volar y caer al vacío, pero que había alguien que, a diferencia de la madre, apretaba con más fuerza, sostenía y tenía menos emociones, que no está mal la emoción, ¿no? Dije ayer también, yo me crié en la iglesia siempre, pero no era santo yo, era un sinvergüenza. Así que hice muchas cosas que no hay que hacer y me disciplinaban, ¿no? Entonces yo, ¿quién quería que me disciplinara? Mi mamá. Que no me agarre, mire, y no soy muy inteligente, pero algo esa astucia más que inteligencia, entonces yo lloraba antes que me peguen. Y con mi madre siempre me dio resultado.
Se conmovía mi mamá. Pobrecito mi mamá. Pero cuando me agarró mi papá, nunca me marcó, ¿no? Pero no me dio más ganas de meter la pata del mismo modo que la había metido. Me enseñó, pero a la vez me dio seguridad. Entonces no se puede rifar al padre. Quizás podemos morirnos y no estar presentes, en el parto desaparecer, pero eso no significa que un niño pueda crecer normalmente sin la presencia de un padre. Yo sé que hay huérfanos de todo tipo, de madre y de padre, pero allí está el valor de la iglesia. Porque en el Antiguo Testamento, en toda la ley de Moisés, dice que Dios recoge, porque lo sabe, la carencia, el daño que tiene la ausencia de un padre o una madre. Dice la ley de Moisés, de Dios, que recoge al huérfano y a la viuda. Y había leyes, por ejemplo, aquel propietario de tierras que cultivaba o criaba animales tenía que dejar que la viuda se llevara, recogiera todo el fruto de lo que se había sembrado, conforme, no que viniera con un camión, con un semirremolque, pero que pudiera llevarse. ¿Por qué? Porque Dios alimentaba a la viuda esa. Y lo primero que hizo la iglesia en Jerusalén, después de Pentecostés, fíjense qué importancia, ¿no? Uno diría, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, yo me imagino los apóstoles salen corriendo, van a la calle a predicar el evangelio, imponen manos para hacer milagros. No. Lo primero que hicieron fue un comedor diario para las viudas, y el que daba de comer era Pedro, era Juan, era Tomás, eran los apóstoles los que daban de comer. Lo primero que hicieron era hacer sándwiches. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué no salieron a predicar? Porque había que resolver, bajo ese gobierno del Espíritu, un gobierno de amor, había que socorrer a aquellos que eran necesitados, y allí estaban predicando el Evangelio hasta que tuvieron que nombrar voluntarios, ¿no? Diáconos, servidores, como hoy escuchamos a las hermanas acá, para servir a las mesas, pero estaba directamente relacionado con la familia, con las viudas, precisamente porque Dios sabe el daño que produce la pérdida de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa. Y aquí hay hermanos y hermanas que saben esto, como también la pérdida de un hijo, ¿no? Como también el valor de la familia. Así que yo les animo, si tienen interés, nadie está obligado, pídanle a vuestros pastores el estudio, y porque ahí hay muchos datos que nos sirven para dar en el púlpito, o se hace tedioso como esta mañana, pero es importante que ustedes se informen, y también nos va a ayudar. Y los pastores que hemos decidido, de aquí de Buenos Aires, hacer un grupo, porque como es tan complejo esto, un grupo multidisciplinario, donde va a haber pastores, pero también hermanos, hermanas, psicólogas o psicólogos, pedagogos, o sea, docentes, educadores, todas las distintas disciplinas que hacen a esta realidad compleja, que es la familia inserta en el mundo, en el contexto
sociocultural que nos toca vivir.